Va. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. Sí, sí, decime, yo acá tengo las preguntas. Dale. Ujú, 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 ujú. Ayúdame, Santino, de historia, ¿qué? Historia profesional, digamos, cómo empecé a tocar. Sí, bueno, mira, al inicio yo empecé como instrumentista, empecé como guitarrista. Eh, Eso fue lo primero que hice cuando tenía, bueno, tu edad, un poquito más. Y trabajaba bastante de chico, más que nada era guitarrista de cantantes, Fander, Mole, Abonicio, eh, y con ellos trabajé muchos años, con Goldín también, con Rubén. Y, así que mi primer tarea fue la de guitarrista, solamente guitarrista. De ahí pasé un poco a también a ser un arreglador, que después lo desarrollé con el tiempo a ser arreglador y productor, ¿no? A mí me gusta mucho la producción de estudio. Así que si vos ahora me haces retomar el hilo, yo empecé como guitarrista, seguí como arreglador, como productor, eh, para ir resumiendo, y bueno, también desarrollé mi propio proyecto, eso sí como compositor. Seguí siendo guitarrista, lo soy hasta el día de hoy, pero ahí ya más directamente un compositor, digamos, porque obviamente cuando hacía trabajos para otros, no era mi composición. Después trabajé bastante, inclusive ahora, el año pasado también, en música para otras situaciones, cine, teatro, eh, también hice títeres para adultos, también hice cine documental, con todo cine de ficción, digamos, largometrajes, teatro, así que ahí funcioné como compositor, eventualmente como intérprete, depende de lo que se necesitaba para la situación, ¿me entendés? Podía tener guitarra o no, y, y bueno, esas han sido mis tareas, y todo eso también atravesado, me dediqué muchísimo a lo que es la técnica de la docencia, digamos, siempre, o sea que ese ha sido mi trabajo, digamos, he cumplido estos roles. Decime. Bueno, no, en la década del 80 funcionaba, te imaginas, totalmente distinto a cómo funciona hoy, porque había mucha más presencia, quizás Pájaro te lo debe haber dicho, mucha más presencia de las compañías. Imagínate que no existía Spotify, no existía nada de lo que vos ya sabés que no existía. Entonces, digamos, uno establecía una relación con una compañía, eh, que generalmente
no se metían tanto con el tema de los vivos, o sea, el laburo en vivo iba por otro lado, con un manager, etcétera, etcétera. Pero las discográficas funcionaban a la vieja usanza, era, de alguna manera, perfilar al artista, a veces le ponían un productor artístico, a veces no, ¿no? La tradición del rock específico, digamos, que lo que nosotros llamamos rock nacional, a veces había y a veces no, porque vos pensabas que Charly García, no, por decirte un nombre ilustre, eh, no laburaba, o sea, era su propio productor, digamos, o sea, lo que inventaba, después el proyecto de Serú Girán o su proyecto solista, ya lo tenía mucho en la cabeza. A veces vos se sumaba a un productor que ayudaba en el estudio, por decirlo de alguna manera, para seguir eh, eh, viste, en la música pop sí, en ese momento existía el productor, mucho más. Pero lo que venía un poco del filo del rock, no te diría productor artístico en términos estrictos, sino como productor de estudio. Exacto. Ni la composición ni la realización de esa composición. Ponele, elección de los instrumentistas, o sea, Charlie, ¿qué le va a decir? O sea, por decir, tiro Charlie porque es un ejemplo ilustre, como te decía, ¿qué le va a decir? Si va a tocar con bajo eléctrico, ya está, eso está. Muy en esa tradición, los grupos también, porque los grupos funcionaban como grupos y eran sus propios compositores, sus propios, porque después el productor, más en la línea de la música pop de esa época, sí podía proveerte material, que es lo que también llega hasta el día de hoy, digamos. Digo pop en el sentido porque era el nombre, hoy no existe el pop estrictamente, sino existe el trash, digamos, ¿cómo se dice? El hip hop, o sea, que te proveían material, o sea, te dirigían un poco desde antes, porque cuando te ponían el material ya te perfilaban para un lugar u otro. Eh, todos los cantantes pop internacionales tenían un productor artístico en sentido estricto. No sé si te respondí. Entonces, eso es un poco lo que pasaba en los 80. Entonces vos te relacionabas con la compañía y la compañía, bueno, se fabricaban discos. Imagínate que era otro planeta. Eh, y la compañía vivía de vender discos. Decime, ayúdame. No, bueno, ha cambiado rotundamente. Imagínate que yo la vi cambiar 80, 90, 2000, todo, todo. A mí me tocó por mi edad ver todas esas transformaciones. Bueno, hoy es muy sencillo la respuesta que te digo. Las compañías, o sea, hoy la autonomía de un artista para autoproducirse y autopromocionarse, eso no existía hace 30 años atrás. Entonces el papel de la compañía, digamos, por decirlo de alguna manera, mal, es como, no sé cómo decirte, más débil, no sé cómo decirlo, ¿no? Que las compañías no existen. Vos pensás que las compañías, las grandes, en los 80, CBS, que no existe más, CBS tenía estudios de grabación, yo he estado, estudios físicos para meter una orquesta de 80 tipos, un grupo de rock en Buenos Aires. Digamos, no te digo en las otras ciudades del mundo, tenía estudios, ¿cómo explicar? Bueno, Emi Odeón tenía estudios a lo largo del mundo, estudios, edificios, con piano, con la mesa, con los monitores, ¿me entendés? Porque era una política que ellos tenían los artistas internacionales que de la casa matriz diseminaban por el mundo, pero a su vez grababan a los artistas locales y trataban de hacer un negocio con los artistas locales. Entonces, para que vos tengas una idea, en Buenos Aires había estudios, esas compañías tenían estudios, eran los dueños de los estudios, que eran de ellos, ¿eh? O sea, entonces, bueno, el tango pasó mucho por ahí también, el tango argentino, mucho antes de la década del 80. Es decir, ¿dónde grababan las orquestas? En esos estudios, ¿de quién eran? De las compañías. Hoy es impensable que una compañía tenga un estudio en Buenos Aires, una compañía, ¿eh? Sony, ¿tiene un estudio en Buenos Aires? No, no lo tiene. Rentará estudio, ¿entendés? Pero fíjate que la política era muy fuerte, era tener todo el proceso controlado. ¿Me espera un minuto? ¿Un minuto? Un minuto. Sí, Romeo. Voy.
Sí, Santino, decime. Bueno, más o menos que, bueno, es como estas preguntas van todas en un mismo sentido, digamos. Eh, yo no sabría contestarte sino una cosa media obvia, digamos, porque la tecnología hizo que mejoraran los procesos de grabación. O sea, hubo como dos facetas. Utilizar la tecnología para mejorar todo el proceso de la grabación, la calidad de la grabación, y por otro lado la tecnología como modificando el lenguaje musical, ¿me entendés? Digamos, como afectando la estética, que ese artista, eh, bueno, yo lo que me acuerdo es que los 90 fueron la década de los samplers, ¿no? Que fue una gran novedad, era que poder operar con sonidos eh, hechos hoy es una pavada, porque imagínate que pero entonces claro, por eso te digo, una cosa es que la tecnología instrumental, como instrumento, no instrumento musical, sino como instrumento, como recurso, y otra cosa, yo no te diría de los 90, porque, ¿por qué? Porque, digamos, en los 90 existía, no sé por decirte, Soda Stereo, en el sentido de instrumentistas, intérpretes, eran instrumentistas, todos tocaban, uno tocaba la batería, el otro cantaba, el otro, o sea, lo que fuere. Y después, yo creo que más cerca de los 2000, ahí se ponen más rápido, que la tecnología empieza a influir en el armado estético de las cosas. A tal punto de que se decide, pues te digo una pavada, se decide grabar un disco sin personal intérprete, porque vos hoy podés generar, no te lo voy a decir a vos, podés generar, ¿cómo se llama? Una, una situación musical utilizando solamente medios tecnológicos. Eso no existía. Por eso, entonces yo diferenciaría esas dos cosas, Santino. La, es decir, el fortalecimiento de los otros tipos de tareas de los instrumentistas y también la tecnología ya como un escenario autónomo. No, mira, sí, hay un debate ahí, viste, que yo no te lo voy a resolver. Eh, hay gente que compra vinilos, hay gente que compra CDs. Lo que pasa es que está marcado generacionalmente, ¿no es cierto? Para que me están pidiendo algo que no sé qué es. Perdona. Esto así, ¿ves? La red, número. Ahí está. No sé por qué se me hizo chiquito. No, porque están utilizando mi remoto. No, un amigo mío, ya sé quién es. Entonces me pide el número para acceder. Nuevo número 14. Ah, me dice que el número va cambiando cada 30 segundos, ¿viste? Listo. Sigamos. Para que te amplíe. ¿Cómo es esto? Ahí está, ahí está, ahí está. Digamos, ¿viste?
yo no sé mucho qué contestarte a eso, digamos, porque obviamente yo tengo mis discos en el stream, ahora saqué uno que está obviamente en Spotify, en Tidal, en todas las plataformas, y el editor en este caso hace CDs. Tenemos problemas, viste que hay problemas con los costos del vinilo, los costos de fabricación, todavía es medio difícil acá. Pero, digamos, yo no hice una gestión particular, sino que sencillamente mis discos están en los soportes digitales o físicos. Hay gente que compra CD, hay gente que compra vinilo, hay gente que se niega a abrir un Spotify. Eso para vos inimaginable, digamos, por tu edad, pero dice, no, yo no escucho en Spotify. Viste que ahora se usa mucho Tidal, porque Tidal suena mejor, Tidal suena mucho mejor que Spotify. Así que no tengo mucho para decirte, no hice una gestión especial, sino que, bueno, fui utilizando las posibilidades que se abrían. Mirá, yo he firmado contratos y también he coproducido, porque yo ahora también, mi producción, mis últimas producciones son con una editora independiente. ¿Por qué? Porque hay ciertas músicas que las compañías grandes directamente las sacaron, sí. Sin ir muy lejos, el tango, por ejemplo. Este, antes era inimaginable eso, ¿me entendés? Así que puedes tener las ventajas. Hoy hay que preguntarse, y yo no soy un analista, por eso te lo digo con prudencia, preguntarse si las compañías tienen el mismo rol y la misma operatividad que un soporte como Spotify. O sea, ya te digo, imagínate lo que te relaté hace un rato, la estrategia que tenían. Era realmente producción de todo el proceso, la difusión, todo. Ahora no sé, tendrías que hablar con alguien que tenga un poco más que sea un ejecutivo de una compañía, qué sé yo. Depende, yo he firmado contratos con una compañía, por ejemplo, muy importante, con, que, que, que como solista, que por ejemplo todo el proceso de la producción del disco, todo eso lo tenés totalmente solucionado, qué querés, esto, lo otro, lo otro. Pero no necesariamente, eso es muy azaroso lo que yo te estoy contando, ¿viste? No necesariamente eh, después le interesa te apoyan, vamos a decir, en la difusión del producto, porque eso fue cambiando vertiginosamente. Tampoco te diría, es culpa de esta compañía, porque fue muy vertiginoso después de los años 2000. De mediados del 2004, 2005, por decirte una fecha, eh, puede ser ventajoso, no. Yo creo que el poder de Spotify, eso ha cambiado las reglas del juego, ha cambiado rotundamente, es decir, le ha cambiado las reglas del juego a las compañías. ¿Viste la documental que está en Netflix? La del surgimiento de Spotify. Mírala, es una ficcionalización, pero se acerca mucho a la realidad, porque el tipo dice, la abogada le dice, las compañías van a venir por vos, y el tipo le dice, a mí no me importa que vengan, o sea, yo te lo voy a contar mal. Yo lo que le estoy ofreciendo es un reproductor, ¿entendés? Que lo salva de la piratería. ¿Entendés? El argumento un poco diabólico, porque Spotify te paga 0,004 € por reproducción. Bueno, es la realidad. No, esto que te cuento, es muy difícil cualificarlo eso, Santino, porque vos podés tener la ventaja de tener, por ejemplo, todas las herramientas de producción para grabar un disco, un super estudio, super piano, que de hecho fue así, y a lo mejor la difusión que vos pretendías no era tal, eso es un juego, ¿me entendés? Eh, es distinto también la música que yo vengo haciendo los últimos 15 años, que yo ya hago música instrumental, eso no tiene un público muy grande, distinto como funcionaría un cantante, pero le puede haber pasado lo mismo, digamos, no sería, no sé qué te dijo Pájaro, que por ahí Pájaro está más en ese rol, digamos, y más en relación a la compañía, pero no sé si qué te dijo, pero yo creo que lo de Spotify cambió todo.
cambió todo. No, bueno, eso ya te digo, depende de lo que se juega. Antes las compañías, ¿cómo explicarte? Diseñaban el artista en los 80, ya que te interesan los 80. O sea, Whitney Houston, que también hay un documental muy lindo en Spotify, era alguien pensado por un productor. No te estoy hablando de una cuestión artificial, ¿eh? Porque cantar como Whitney Houston no es muy fácil, ¿viste? Eh, Era perfilar, eso, es armar el perfil del artista, conseguirle los materiales en caso de que no sea un compositor. Eso en el rock no existe, los Beatles necesitaban un compositor. Charlie García no necesita un compositor. Eh, y por eso la libertad, yo que últimamente hago nada más que producciones, coproduzco en forma independiente, bueno, yo no tengo limitaciones. No sé cómo será, me acuerdo de esa época, digamos, no sé cómo será si la compañía, porque a Spotify eso no le importa. No sé si me entendés. A Spotify no le importa. Lo único que le importa a Spotify es que vos cargues el contenido, a ver qué pasa, porque lo que vende Spotify son abonos, no vende discos. Claro, pero también lo que hacen los productores ahora, que antes no hacían, es esperar sentados. O sea, el flujo, tu música, que yo, Nicky Nicole, se van tirando cosas a la red, eso no existía, y los tipos tienen una vidriera que antes no existía, antes vos tenías que ir, tenías que invitar al manager a que te vaya a ver en vivo, después tenía una entrevista una semana después, y ahí podía empezar ese diálogo que vos decís. Pero hoy también tienen una cosa, digamos, con muy bajo costo operativo, que es, dejemos que surjan cosas y vamos viendo qué onda. Eso es muy de ahora. Antes un productor de compañía, porque aparte había varios productores por departamento en las compañías. Son dos cosas distintas. ¿Eh? Los derechos de autor es lo que te paga Sadaic. Que yo nunca he tenido ningún tipo de problema, inclusive en las músicas que he hecho para cine, todo, porque todo eso se tiene que registrar y cobras tus derechos como compositor. Eh, y el tema de las regalías, es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo es el concepto de regalía hoy? Antes era el 1%, te estoy hablando del año 89, el 90. Está en medio de este gran paquete. Eh, no sé los contratos, por ahí el pájaro debe tener más experiencia que yo en eso, porque yo ya directamente no tengo diálogo. Eh, pero, ¿qué son las regalías hoy? ¿Te la paga la compañía? La compañía, cuando vos dialogas con la compañía, ¿tiene el poder de pagar, de adelantarte regalías? Porque ahora tienen que esperar la reproducción en Spotify, no los discos vendidos. Sí, sí, eso se llama adelanto de regalías. Yo lo he tenido. Por eso, por ejemplo, cuando vos, una compañía con espalda, te adelanta las regalías. Eso pasado, ha pasado, te las adelanta. Ahora, las regalías serían, ¿cuántas? O sea, hoy las regalías, entre comillas, habría que ponerle comillas, vienen por las reproducciones en las plataformas. Ya no se cuentan los discos. O sea, ¿cuántos discos venden? Muy poco, muy poco. Decime. Bueno, te lo he descrito un poco todos los trabajos que he tenido. Instrumentista, productor, docente, compositor también, como No te entendí eso. Sí.
Sí, claro, es lo que yo te estoy diciendo. Esto, un disco era un episodio adentro de la vida profesional mía. Si a mí me decían, tenés que componer para esta película, pero tenés que solo componer, entregame los papeles, ahí tengo un rol de compositor. Pero sí, claro, digamos, lo de la discográfica era una experiencia, el disco, era una tarea. Sí, te explicaste, yo lo pienso, no sé, a veces créeme que no tengo la respuesta porque no, eh, todas las tareas que te enumeré las he podido desarrollar y han sido mi trabajo durante todos estos años. A veces se fortalecía uno, a veces se caía el otro, este, o se hacía más tenue, digamos, pero los desafíos y las limitaciones son las de cualquier laburo, digamos, porque vos cuando te dan una película que dura 1 hora 50 y te dicen tenés que hacer esto, o si yo quiero armar un proyecto y tengo que conseguir los músicos para tocar ese proyecto, qué sé yo, son los desafíos de la vida diaria de un músico profesional. No te resaltaría una cosa u otra. A veces te sale bien, a veces te sale mal, pero es medio, es medio- de nada, de nada, Santino, me alegra y te quiero decir un dato. La Integral es mi escuela dorada. Trabajé 10 años en la Integral. Sí, sí, la época de Silvana, estaba Amanda, vos sos muy chiquito, estaba Amanda Pacotti de directora, así que sí, Silvana que tiene, no sé, que tiene 90, ¿cuántos tiene? 93 años, Silvana. Sí. Así que para mí fue una época muy linda. Yo empecé mi docencia ahí, de la mano de Silvana, en la primaria. Después terminé formando músicos profesionales, porque ya cada vez fue más específico, pero ahí aprendí mucho de muy pibe, era chico, era muy chiquito. Así que, así que te quería decir eso, que la integral es... Así que te deseo lo mejor, Santino, espero haberte sido útil. De nada, querido. Un abrazo enorme. Chao, cuídate.